Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde siempre traemos las noticias más jugosas y sorprendentes del mundo del entretenimiento. Espero que estén genial, listos para sumergirse en una historia que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos y con la boca abierta. Hoy, 16 de noviembre de 2025, es un día que sin duda quedará marcado en la memoria de muchísimos fans. Porque la noticia que vamos a desvelar es pura dinamita. Prepárense y pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar a continuación es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y si aún no son parte de esta increíble comunidad, les hago una invitación muy especial. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Prometo que se van a arrepentir si se quedan fuera. Así que, ¿están listos para el bombazo? La pareja que conquistó corazones en la pantalla y para muchos en la vida real, Can Yaman y Demet Özdemir, ha protagonizado un giro en su historia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y mundial. Y cuando digo giro me refiero a uno de esos que te hacen dar un respingo y cuestionarte todo lo que creías saber. Verán durante mucho tiempo las especulaciones sobre su relación, su ruptura y sus posteriores vidas sentimentales han sido el pan de cada día de las revistas del corazón y las redes sociales. Han pasado por tantas fases, tantas idas y venidas, que uno ya no sabía si creer lo que veía. Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente, y de una manera que les aseguro, no se la imaginaban ni en sus sueños más locos. Seamos honestos, la química entre Can y Demet en Erkencikus fue algo que trascendió la pantalla. Sus personajes Candivit y Sanemayın se convirtieron en una pareja icónica, un referente de amor televisivo para toda una generación. Y esa conexión, esa chispa que desprendían, hizo que los fans soñaran con que esa magia se trasladara a la vida real. Y por un tiempo pareció que así era. Tuvimos un periodo en el que su romance fue público, vivimos sus publicaciones juntos, sus viajes, sus apariciones, todo alimentaba la fantasía de que la pareja de la ficción era también la pareja de la vida. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios guiones, y el de ellos tomó un rumbo inesperado, llevándolos por caminos separados. Después de su separación, ambos han seguido con sus carreras, cosechando éxitos y teniendo sus respectivas vidas personales. Hemos visto a Can en proyectos internacionales, conquistando Italia y otros mercados, y a Demet brillando en dramas turcos que no dejan de ser un éxito. Y como es natural, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Cada relación, cada rumor, ha sido analizado al milímetro por los fans, quienes no dejan de compararlos, de buscar señales de un posible reencuentro. La verdad es que el cariño y el apoyo que el público les tiene es inmenso, y eso se traduce en una constante atención a sus vidas. Pero, ¿qué ha sucedido ahora para generar este revuelo tan mayúsculo? Pues bien, la noticia de hoy, 16 de noviembre de 2025, no es un simple rumor, ni una especulación barata. Es algo que se ha confirmado y las pruebas son contundentes. Se trata de un evento personal, algo muy íntimo, que ha unido nuevamente a Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se han casado de nuevo, ni han anunciado una reconciliación amorosa oficial. Es algo mucho más profundo, algo que ha puesto de relieve la conexión especial que, a pesar del tiempo y las circunstancias, sigue existiendo entre ellos. Según fuentes muy cercanas y que han sido confirmadas por medios de comunicación turcos de primer nivel, Can Yaman y Demet Özdemir han sido padres. Sí, han leído bien. Han dado la bienvenida a su primer hijo juntos. Esto ha sido un shock absoluto, ya que en ningún momento hubo indicios de un embarazo, ni de una reconciliación pública que pudiera llevar a esto. La discreción ha sido la palabra clave en todo este proceso, y ahora nos enteramos de que no solo han vuelto a estar juntos, sino que han formado una familia. Imaginen la sorpresa. Los detalles que han trascendido son escasos, pero se sabe que el bebé nació en las últimas horas, de forma sana y en perfecto estado. Por ahora, ni Can ni Demet han emitido un comunicado oficial en sus redes sociales, lo cual es totalmente comprensible, dada la magnitud de la noticia y su deseo de mantener este momento tan especial en la intimidad familiar. Sin embargo, la noticia ha corrido como la pólvora y las felicitaciones de amigos, familiares y colegas no se han hecho esperar. Se habla de un niño y el nombre por ahora se mantiene en secreto, lo cual también es habitual en estos casos. Lo fascinante de todo esto es la forma en que ha ocurrido. No hubo un anuncio previo, nada que nos preparara para semejante bombazo.
Esto nos hace pensar en las complejas trayectorias personales que a veces seguimos. Tal vez, tras la ruptura, la vida les ha ofrecido o una nueva oportunidad, un camino que los ha llevado a reencontrarse de una manera tan significativa. Quizás la conexión que siempre existió, esa que el público percibió tan claramente, nunca se rompió del todo, sino que se transformó, evolucionó hacia algo aún más poderoso. Pensemos en las implicaciones. ¿Significa esto una reconciliación definitiva? ¿Han decidido retomar su relación amorosa tras convertirse en padres? Es una pregunta que todos nos hacemos y sinceramente solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es un hecho innegable es que un hijo es un vínculo que une de por vida, y en este caso, une a dos personas que ya compartieron un capítulo muy importante de sus vidas y que además, son dos estrellas de la talla de Can Yaman y de Method Demir. La expectativa sobre cómo manejarán esta nueva etapa, cómo equilibrarán sus carreras con la paternidad y, por supuesto, si su relación sentimental se reavivará, es máxima. Recordemos que ambos han tenido parejas después de su separación. Can ha estado en Italia, y su vida sentimental ha sido objeto de mucha atención. Demet también ha tenido sus romances, cada uno con su propio público y sus propios seguidores. Sin embargo, la aparición de un hijo en común cambia radicalmente el escenario. Ya no se trata solo de dos personas que tuvieron una historia, sino de una familia que nace. Y la forma en que han manejado esto con tanta discreción, habla mucho de su madurez y de su deseo de proteger este nuevo ser. Los fans, como era de esperar, están divididos entre la euforia y la sorpresa. Muchos celebran la noticia como una confirmación de que su amor nunca murió, que era un amor predestinado. Otros, más analíticos, se preguntan sobre los detalles de cómo han llegado a este punto, cómo han mantenido esto en secreto y qué significa para el futuro de sus carreras individuales. Lo cierto es que esta noticia ha revitalizado de golpe el interés en su historia, y es probable que veamos un aumento exponencial en las búsquedas sobre ellos, en las noticias y en los análisis de su trayectoria. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico, ha estado enfocando su carrera en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde tiene una legión de fans. Su salto a la fama mundial con Erkencikus lo catapultó a otro nivel. Method Demir, por su parte, ha seguido demostrando su talento actoral en diversas producciones turcas de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Que ambos, con carreras tan intensas y mediáticas, hayan logrado mantener en secreto un embarazo y el nacimiento de un hijo es, francamente, un logro digno de admiración. Esta noticia nos recuerda que por mucho que sigamos la vida de las celebridades, siempre hay facetas que escapan a nuestro conocimiento. La vida privada tiene su propio espacio y a veces, esos espacios son celosamente guardados. La discreción de Can y Demet en este momento tan crucial de sus vidas es un gesto de responsabilidad y de amor hacia su hijo. Ahora, la gran pregunta que flota en el aire es, ¿qué sigue? ¿Veremos pronto una foto de la familia? ¿Habrá un anuncio oficial con más detalles? ¿Retomarán su relación amorosa? Todo es posible. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha marcado un antes y un después en la historia de Can Yaman y de Method Demir, al menos desde la perspectiva pública. Han pasado de ser una pareja icónica de la televisión a ser padres, y eso es un cambio de paradigma inmenso. La fecha, 16 de noviembre de 2025, quedará grabada como el día en que el mundo se enteró de que la magia de Erkencikus no solo vivió en la pantalla, sino que ha dado lugar a una nueva vida. Es una historia que sin duda, tiene muchos capítulos más por escribir, y estaremos aquí para contárselos. La expectación es máxima y la curiosidad, insaciable. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo con una noticia que, como prometimos, es impactante y sorprendente. Can Yaman y Method Demir son padres. Un evento que ha dejado al mundo del espectáculo en estado de shock y ha llenado de alegría a sus seguidores más fieles. Es un recordatorio de que a pesar de las idas y venidas, de las separaciones y los caminos que toman las vidas, a veces, la conexión entre dos personas puede manifestarse de las formas más inesperadas y maravillosas. Esperamos que hayan disfrutado de esta exclusiva y que, como nosotros, se sientan emocionados por este nuevo capítulo en la vida de esta querida pareja. Ahora, su turno. Queremos saber qué piensan ustedes de esta noticia. ¿Les pilló por sorpresa? ¿Creen que esto significa una reconciliación? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado el vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más relevantes y emocionantes del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y ven la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.